Buenas tardes, prima. Entonces hoy queremos proponer ver límites del Purcell. Entonces para eso uno va a documentos, docencia, los libros de referencia. Aquí por acá, pues docencia, bueno, tengo, ¿será que los borré sin querer? Documentos, bueno, pues entonces, o debe ser que está aquí, referentes, y nos vamos a el Purcell, vamos a ver si lo tengo aquí, el Purcell, sí. Entonces el Purcell, él viene como muy bien organizadito, aquí le digo en visor, y aquí viene bien estructuradito, cálculo diferencial integral, la estructura con los preliminares, límites, derivada y aplicaciones. Entonces como que este fin de semana le diéramos específicamente aplicaciones, luego integral indefinida y definida, luego aplicaciones de la integral y ya lo demás. Entonces acá en límites él empieza a explicar de qué manera lo va a abordar. Desde acá, desde límites, pues bueno, entonces nosotros, a ver, démosle aquí un poquitico de más tamaño, entonces está en el 51%, pongámosle en el 85%, creo que todavía le podemos dar más hasta el 100%, y ya le quitamos el programa, entonces aquí ya él nos muestra una introducción donde muestra que efectivamente el cálculo es el estudio en esencia de los límites, porque uno ve funciones, pero los límites de funciones, ve funciones en el primer tema en cálculo, luego límites de funciones, luego la derivada, pero la derivada es un límite particular, y la integral definida es también un límite particular. Entonces como que uno viera que toda la materia es en esencia límites de funciones, así como lo plantea aquí en el libro. Y aquí muestra un dibujito en el que tiene una circunferencia y un cuadrado inscrito. Inscribir es como que el que está adentro, sus vértices estén sobre la circunferencia. La circunferencia es el borde y todo lo interior lo llamamos círculo. Entonces se le llama cuadrado inscrito porque los vértices de él son puntos de la circunferencia o del borde. Lo llaman cuadrado inscrito. Si el cuadrado estuviera más metido sin que los vértices estuvieran sobre los bordes o sobre la circunferencia, pues ya no lo llamaríamos inscrito, sino que está contenido en el interior de la circunferencia. Uh-huh. Entonces mire que en la primera diapositiva muestra él un polígono de 4 lados, un cuadrado. Luego uno de 2, 4, 6, 8 lados, un octágono. Luego uno de muchos más lados. Entonces aquí empezó con 4, luego lo duplicó a 8, me imagino que en este lo duplicó a 16. Y usted ve que en cada uno, cuando era solo 4, el cuadrado no cubría la circunferencia. Cuando era 8, se parecía más a la circunferencia el polígono. Y cuando tenía 16, se parece aún más, mostrando que a medida que el número de lados del polígono aumenta, antes 4, luego 8, luego 16, entonces el polígono se va pareciendo a una circunferencia, el polígono, ¿sí? Sí, Entonces eso es como entonces está hablando de dos tendencias, de que el número de lados está aumentando, se está duplicando, está tendiendo a infinito, está tendiendo a ser cada vez más grande, y que a medida que ese número de lados aumenta, el polígono se va apareciendo a una circunferencia. Entonces estamos hablando de dos tendencias, la tendencia del uno hacia más infinito, la tendencia del número de lados, y la tendencia de la forma del polígono a ser una circunferencia, a hacer una circunferencia. Entonces, cuando usted compara una tendencia con otra, está hablando de que a medida que el uno se mueve, el otro tiende a hacer una circunferencia, en este caso los polígonos. Entonces decimos de que el límite de la función del polígono como función del número de lados es ser circunferencia, es ser una circunferencia. Entonces que el límite o tendencia es hacer circunferencia. ¿A medida que qué? A medida que el número de lados aumenta o tiende a infinito. Eso entonces como que es lo que queremos en límites, es que el estudiante aprenda a hacer, eh, a describir comportamientos correlacionados. Sí, el número de lados
y la forma del polígono están correlacionados. De tal manera que cuando el uno aumenta, el otro tiende a hacer circunferencia. El otro tiende a hacerse circunferencia. ¿Qué te parece? No, pues, ¿qué le dijera? No, pues que le dijera no Muy cuenta, bien. porque ahí no digo nada. No, pues que le dijera no cuenta, o sea que ahí no va en esa. Que le da risa es porque son 10 palabras. Sí. Ay, Dios mío. Tiene que, como que a partir de pronto yo por ejemplo, yo le digo, vea, hagámoslo así, eso es muy bueno, desarrollar esas habilidades de argumentación, eso es muy importante en la comunicación científica y para hacerse ver y participar en grupos de investigación. Entonces, por ejemplo, se me ocurre en ese momento porque utilizo mucho ChatGPT todo el día y es, bueno, díganle pues, dame una opinión ¿no? Sobre el comportamiento de la función que la función de un polígono como función del número de lados del número de lados mm, y el comportamiento de que al aumentar el número de lados el polígono regular tiende a convertirse en circunferencia. Entonces, que me dé una opinión, dame una opinión. Entonces, y él sí saca, vea, ya lleva cuántas palabras ahí, primita. Entonces dice, no, porque es un modelo de lenguaje. Sí, tienes razón. Él tiene ganancia ahí porque es una cosa, pues, y mire la opinión que ella dice, la observación de que al aumentar el número de lados de un polígono regular, este tienda a convertirse en una circunferencia, es un resultado fascinante de la geometría y las matemáticas. Esta idea se basa en la definición geométrica del círculo como un conjunto de puntos equidistantes de un punto central, el centro. A medida que aumenta el número de lados de un polígono regular, su forma se acerca cada vez más a la de un círculo. Este comportamiento se relaciona con la idea de límites en matemática. A medida que el número de lados del polígono aumenta infinitamente, tendiendo a infinito, la figura se aproxima cada vez más a una circunferencia continua. La circunferencia se considera un polígono con un número infinito de lados. Entonces, vea que tan bonito esa parte. Entonces, que una circunferencia es un polígono, o sea que tiene lados. Sí, ¿cuántos lados tiene? Infinitos. Ok. Esa es una manera. Este fenómeno se puede visualizar mejor utilizando herramientas matemáticas como el cálculo y la trigonometría. Al estudiar los polígonos regulares en un número creciente de lados, los ángulos interiores del polígono disminuyen gradualmente y se acercan a ángulos más pequeños y uniformes, lo que se traduce en una forma más redondeada y similar a una circunferencia. Este resultado tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas, como el campo de la arquitectura, diseño gráfico, física y aproximación de funciones matemáticas. Además, es un ejemplo interesante de cómo los conceptos matemáticos pueden describir y explicar fenómenos naturales y formas geométricas que encontramos en nuestro entorno. En resumen, el comportamiento de los polígonos regulares, al aumentar el número de lados hacia una forma cercana a una circunferencia, es un resultado matemático intrigante y hermoso que refleja la elegancia y el poder de las matemáticas para describir y comprender el mundo que nos rodea. Belleza. ¿Cómo le parece? Remita. Entonces, yo le voy a poner esa opinión. Entonces, miren, vamos a abrir el cuaderno. Entonces decimos aquí,
Abre, esa pena le da risa. Entonces necesitamos que eso, que usted se llene para la clase. Bueno, discutamos de muchas ideas y todo. Aquí le voy a decir, espérate que aquí como que se paró por la llamada, me imagino. Entonces Visual Studio Code está funcionando como muy lento. Mira, como que no funcionará bien. Mira, le doy en File. eh, voy a... aquí, a ver, File. Ay, no, ¿qué será lo que le pasa? Vamos a darle en actualizar, a ver, ¿cómo le doy a actualizar aquí? ¿Qué será lo que le pasa? Vamos a ver. Sí está bloqueado Visual Studio Code. Y eso que este computador dice que tiene pues más RAM, como para poder que él pueda trabajar la llamada y todo, Hacer varias actividades. varias actividades diría yo. Entonces aquí le voy a abrir, entonces, sí, aquí está, O de panel. pronto sean problemas de la aplicación. No, yo creo que era que si me había dado y lo que pasa es que yo todavía estoy aprendiendo a manejar Ubuntu. Entonces aquí me voy Mm, a manejar Linux de Linux Endless, porque este no es Ubuntu. Entonces aquí me voy a cálculo y me voy a, de pronto nos vamos a referentes. En el steward, bueno, aquí estamos moviendo lo del Purcell, entonces podemos del Purcell y en él pues creamos entonces hoy un cuaderno alrededor de límites. Bueno, de hecho nosotros tenemos un modelo para seguirlo, entonces más bien me voy allá y lo pongo. Entonces en docencia tomo el modelo de clase y de evaluación para todas las clases y en cálculo me voy entonces a referentes y en el Purcell lo pego y le coloco renombrar, entonces aquí este se va a llamar límites. Entonces aquí, siguiendo como nosotros hacemos las cosas, entonces lo ponemos limits, límites de funciones. De pronto le voy a poner un of functions. Entonces para que recuerde que en realidad es límites de funciones, renombrar y aquí renombrar, quitamos el modelo y ese es el de evaluación de qué, el tema de limits of functions. Of functions y así ya teniendo esos dos cuadernos, ahí ya ponemos eso que estamos haciendo acá. Esta parte es bueno discutirla, es bueno que trate, siga intentando aprender como a dar su opinión, mucho. Eso les ayuda también al aprendizaje. En clase hacerlo. ¿Cómo le va en clase para dar sus opiniones? no, me da mucha pena participar, Sí, hay que bregar. hablar en público. Es muy bueno, entonces hay que tratar de hacer eso. Grábese. Hoy, por ejemplo, saqué a un estudiante, le dio mucha pena, pero él bregó y ahí quedó grabado. Vamos a ver, ahorita lo escucho, de pronto te la envío como para que veas. Les da mucha pena. Ayer también saqué otro y los puse a que se grabaran. Y sí, eso les causa mucha dificultad, pero es mejor, porque en realidad uno para hablar en público debe entrenar. Entonces, de hecho, un libro que estoy leyendo dice efectivamente que hay que entrenar en eso, en esa parte de comunicar conocimiento, de argumentar, de hacer críticas. Mi esposa es muy buena para eso también. Entonces me voy a ir siendo límites, entonces me voy dentro de la clase a donde se pone el título de la clase. Entonces aquí nos vamos, después de toda la introducción y desarrollo de habilidades blandas que hay en la introducción de cada clase y descripción del modelo, ponemos que esto es límites de funciones, limits of functions. Eh, Ese es el título. Enseguida le preguntamos a ChatGPT sobre el objetivo, cuestionario, establecimiento. Y en la secuencia, bueno, pues ponemos esta parte introductoria que él nos acaba de dar. Entonces que ya después le pongo la imagen, pero por hoy esta que acabamos de leer. Entonces nos vamos a ChatGPT. Yo veo aquí cómo puedo ir a ChatGPT, por favor. Porque no me deja ir acá a este visualizador, a Firefox. ¿Por qué no me dejará ir a Firefox?
No me lo deja visualizar aquí. ¿Qué será lo que tengo que hacerle? ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago? Salir, mostrar detalles, añadir a favoritos, indicador de compartición, Meet, démosle aquí. Entonces aquí llegamos a la reunión. Ah, bueno, ya con eso llegamos. Y después de eso, vamos a ChatGPT y colocamos la opinión sobre eso. ¿Qué es una circunferencia según eso, prima? ¿Qué es una circunferencia? Es un polígono con un número infinito de lados. Eso es una manera de verlo. Muy bien. ¿Y la definición original de circunferencia? Mm, La mm, definición original de circunferencia. Entonces aquí lo ponemos como introducción. Introducción. La definición de circunferencia. ¿Cómo se define una circunferencia? Pongámoslo aquí en eh, de pronto como una curva opcionales. cerrada, no sé, Ah, no sí, se pero hay me muchas ocurre. figuras cerradas que son ovaladitas y no tiene, por ejemplo, la de una sección de un huevo, que eso es, o una elipse, también es una figura cerrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Sí. una circunferencia? ¿Qué es una circunferencia? Entonces, también como tener en cuenta eso, aquí lo voy a poner, es un conjunto de puntos en el plano. Primero es un conjunto de puntos en el plano, pero todos equidistantes de un punto fijo llamado centro. Pero todos a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Llamado centro. Eso es una circunferencia, un conjunto de puntos en el plano. Aquí le ponemos conjunto. Todos equidistantes. Entonces es como si usted, por ejemplo, usted tuviera una cuerda. Entonces usted pusiera a su mamá en el centro, quietecita. Y usted le entrega un extremo de la cuerda. Y usted se queda con la otra. Entonces, y usted llega y la deja ya fija y usted se va moviendo alrededor de ella. Como si usted le da la vuelta, mmm, sin pensar en que se enrolla y pensando como qué es lo que está dejando en el suelo, mire que por donde camina es una circunferencia, genera una circunferencia. Y la distancia de usted a su mamá siempre es la misma. La distancia porque el lazo no se estira, ¿cierto? Ni se contrae. Y no vamos a considerar que se va envolviendo en la mamá, sino que ella va dando la vuelta mirándola a usted. Entonces que siempre la va sosteniendo y ella simplemente se gira, pero no se cambia de posición, ¿cierto? Nada más se gira. Entonces así lo que usted traza es una circunferencia. Y la distancia, ese segmento que va de su mamá a usted, se le llama segmento radial. Y a esa longitud de ese segmento radial se le llama radio. Entonces, a cualquier segmento trazado del centro a un punto de la circunferencia se le llama segmento radial y a su longitud se le llama radio. ¿Me hago entender, primo? Sí. Muy bien. Como una tareita, hágalo en GeoGebra o en Python, el trazo de una circunferencia con un segmento radial y determinar el radio de la misma. Entonces, como una tareita, entonces como una tarea, trazar una circunferencia en alguna de las 9 eh, aplicaciones que recomendamos en este curso. En realidad creo que son 10, pero una, GeoGebra, Wolfram, Symbolab, la que usted quiera, usted averigua de dónde lo puede hacer y me muestra cómo, me comparte pantalla. Entonces ahí eso queda en esa tareita. Entonces ya que Listo. hicimos la introducción, entonces ahora vamos a ir a lo primero con lo que ellos analizan. Entonces usted le van a evaluar tanto que la pregunta, puede que el profesor haga preguntas, ¿cierto? Puede que él haga preguntas
Eh, pero él empieza con unos ejemplos ilustrativos. Entonces vamos a poner una línea markdown y ponemos un ejemplo ilustrativo ¿de qué? Del concepto de límite de una función. Del concepto de límite de una función. Del concepto del límite de una función. Entonces, el ejemplo ilustrativo vamos a copiarlo y ver cómo lo analizamos utilizando Python y las diferentes representaciones que se pueden hacer para límite. En eso hemos trabajado mucho. Entonces, te pongo, por ejemplo, aquí el ejemplo del estudiante que trabajó muy bien el semestre pasado. Control S. De pronto voy a abrir ya mismo el canal de YouTube para pasarte eso. Del canal de YouTube, nos vamos al el estudio, creo que es en el estudio donde uno puede encontrar ese video. Bueno, no, nos vamos a qué horas. ¿Nos vamos a qué horas? Al cine. 8:40. Ah, entonces nos vamos a las 8, ¿ok? ¿Así? Sí, aquí estoy buscando el video prima del semestre pasado del estudiante. Ya son las 7:07. De pronto a las 7:30, sí. Aquí a las 7:30 entonces arrancamos, ¿cierto? Entonces mira que acá ellos hicieron muchos trabajos en el IPSES y todo. Ah, sí, yo sí, no, sí. Gracias. Eh, acá, eso, ¿cómo factorizar? Eso era que es que se han hecho mucho, Uy, Dios mío. Es un montón. Estos, ¿cómo creo que dice cómo calcular límites. Bueno, eso es fácil que yo lo encuentre a través de la estructura de límites en el cuaderno de cálculo. Yo de pronto lo debía haber buscado ahora desde ahí. Hubiera sido más fácil porque por acá me estoy demorando mucho. Entonces uno va más rápido así. Uno llega y le dice, se va a docencia cálculo y en cálculo se va a la evaluación, a las evidencias de aprendizaje en cuanto a límites precisamente. Entonces se va a Luis Fernando, que fue el que hizo el video, se lo encuentro con mayor facilidad, y se va al cuaderno de límites. Luis Fernando Soto Límites, yo creo que es este. Entonces uno abre ese cuaderno y eso lo debe llevar bueno, este es uno que él hizo, pero no tiene toda la estructura. Y el otro nos debe llevar a el video. Entonces mira aquí el video, esta es la tarea. Entonces aquí de pronto le voy a cambiar el nombre para poder encontrarlo con mayor facilidad. Y aquí me está llevando a YouTube y mira. Entonces este video te lo voy a pasar para Hola que lo veas chicos, mi como el nombre trabajo es de Luis límites. Fernando Soto González, soy de la Listo. Luis Fernando Soto González, soy del semestre de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca. Hoy vamos a hallar el límite aquí en Visual Studio utilizando Python, el lenguaje de programación. Acá te voy a pasar nos vamos a poner unos objetivos, los cuales son encontrar el límite de la función en caso de que exista, escribir una función más simple que coincida con la dada, salvo en un punto, y utilizar una herramienta de... Eso, entonces acá te lo va a pasar un trabajo muy bueno, como casi 200 vistas, como 20 likes, eso fue una cosa espectacular. Yo creo que puso a toda la familia que pusiera like. Bueno, entonces acá, entonces ya con eso lo encontramos. Y de ahí lo del orden. Pues mira que pues, tiene ciertas ventajas, ¿no? Sí, alguna cual, solo que la memoria de este profesor es malita. Bueno, todavía me faltan muchas cosas. Entonces, volvemos otra vez al Visual Studio Code y vamos entonces ahora sí a el ejercicio ilustrativo. ¿Y cuál nos trae el libro de Purcell? Entonces acá, aquí en el libro de Purcell, nos vamos a el primer ejercicio. Es muy usual esta función. ¿Cómo se llama esta función prima? F de x igual a x3 menos 1 sobre x menos 1. ¿Cómo se llama esa función?
El nombre de la función. Sí, ¿cómo se llama? No, ni idea. Recuerden que puede pastelear también, claro está. Necesitamos que llegue para el curso sabiendo nombres de funciones. Resulta que x a Eso. la 3 menos 1 es una función cúbica, la parte de arriba. La parte de abajo, x a la 1 menos 1 o x menos 1 es una función lineal. Entonces tenemos una Ok. cúbica sobre una lineal. Y cuando divides cúbicas sobre lineales, eso es lo que tienes, es una función racional. Racional de razón, y razón en matemáticas es división. Entonces, por eso es que aquí las funciones definidas como divisiones Son racionales. de polinomios en esencia se le llaman funciones racionales. Entonces, él nos va a Ok. poner a considerar esa función. Entonces, vamos a considerar la función x3 menos 1 sobre x menos 1. Entonces, se vuelve como un ejemplo y vamos a hacerla acá. Vamos a hacer el ejemplito. Entonces, acá vamos a copiar eso. Entonces, ¿cómo se copia? Delimito entre dobles símbolo de dólar. Escribo f de x, que es notación funcional, que eso es f. ¿Ves? Se me movió. F. Ay, no, ¿cómo es que se mueve eso de archivo? Y voy y lo edita, qué cosa, qué locura. Eso no debería ser esas cosas. Ciérrelo y ciérrelo. No salvar, no hicimos ningún cambio allá, nada. Entonces aquí f de x, notación funcional, se lee f de x, ¿cierto, prima? Y, ¿cómo escribo? Sí. Backslash, que está al lado del 0, Ok. y con la tecla alt gr, que está al lado derecho de Sí. la barra espaciadora, frac, entonces tomo líquido acá, llaves para numerador, llaves para denominador, x ala, acento circunflejo, 3, eso es LaTeX, menos 1, sobre x menos 1. Entonces es una función cúbica dividida en una función lineal. Eso es una función racional. Entonces aquí le ponemos esta función es una función racional, es decir, un cociente o división de funciones polinómicas es la división, ponemos aquí, de hecho, es la división de una función polinómica de grado 3 y una de grado 1, y una polinómica de grado 1. Entonces, como que usted las identifique, porque la vamos a estudiar. Entonces ahora la vamos a definir en Python. Entonces, uno para definirla en Python, una que me gusta, hay varias maneras, es, en realidad te voy a presentar las dos mejor. Y es que yo defino la función, entonces define una variable, f igual a, escribo la sentencia lambda, digo cuál es la variable independiente, x, y en dos puntos, después, y pongo dos puntos, y después de los dos puntos, la regla de asignación. Y como en Python estoy escribiendo a una línea, y esta expresión es a dos líneas, porque tiene numerador, y la otra línea está en el denominador. Entonces, cuando usted quiere escribir a una línea algo que es de dos líneas, aquí se utiliza paréntesis. Entonces, mira, en Python utiliza paréntesis. El primer paréntesis va al numerador y el segundo paréntesis va al denominador. ¿Me hago entender, prima? Sí. Ahora, x ala, en Python ala es doble asterisco, como usted me lo decía bien, menos 1 sobre x menos 1. Entonces, acuérdate que cuando estamos en las líneas de código es lenguaje Python, y cuando estamos en las líneas Markdown es lenguaje LaTeX. Entonces, en LaTeX, Ok. esa es la cosa, diferenciar esos dos lenguajes. Entonces, y practíquelos.
de verdad que te da trabajo, te da la práctica. Tenemos un estudiante de ingeniería de agropecuaria que está haciendo la práctica en una empresa llamada Sencogan, que es para comercialización de ganado, y lo contrataron, bueno, a hacer su práctica, trabajando con Python y R en la empresa. Entonces, él está utilizando eso y probablemente casi siempre los de práctica los dejan trabajando en la misma empresa. Entonces, eso es todo. Entonces, aquí le damos play y él nos dice, vamos a trabajar con un ambiente Python, Python Environment. Le dices que vas a crear un ambiente Python con VEnv, Virtual Environment, y le das que bajo el núcleo Python de esa versión. Se demora un ratico para crear entonces en este espacio que estamos creando con el Purcell un ambiente, un entorno de desarrollo, un virtual environment, un entorno virtual para trabajar. Todos los paquetes que utilices queden en un solo lugar. Y eso no genere incompatibilidades entre las versiones de Python y las librerías de Python que utilices. Es como que estar acostumbrado a aprender matemáticas utilizando la herramienta que le permite hacerlo y aplicarlo a nivel empresarial e investigativo. Entonces, cuando ya lo tiene así, ya usted puede evaluar la función. Entonces, mira, es decir, ¿cuánto vale f de 0? Entonces, f de 0. F de 0 vale 1, dice él. ¿Por qué f de 0 vale 1, prima? ¿Por qué f de 0 vale 1? No sé. Entonces mira, que es que evaluar funciones, entonces usted llega ahí. Ajá. Este es f de La x. evaluamos x cambiamos la x por 0. Muy bien, entonces aquí me quedaría 0 a la 3 queda 0, A la 3, menos 1 ajá. da menos 1. Y 0 menos 1 da menos 1. Entonces menos Y 1 menos 1 sobre menos menos 1 1 se cancelan los medios, me da 0, sí, ok. Sí, menos sobre menos da más, ley de signos para la multiplicación y la división. Y por eso me dio 1. Entonces la función evaluada en 0 da 1. Ella evaluada en 1, mire lo que dice. Dice 0 division error, error de división por 0. Porque, una división por 0 es una indeterminación, sí. Porque entonces esa función tiene esa función racional, su dominio es todo número real excepto el 0. Excepto el 0, Entonces, exacto. eso, aquí ponemos una conclusión. Entonces, conclusión y es, el dominio de esa función son todos los números reales, excepto, perdón, el 1, porque en 1 ya hace que el denominador se Sí, haga 0 y el numerador también, y 0 sobre 0 es una indeterminación. Entonces, exacto. conclusión, el dominio de esta función racional, siempre le va a decir el nombre, función racional, es todos los reales excepto Excepto, el 1. Simbólicamente se escribe, simbólicamente se escribe, se escribe así, a veces se escribe así, que el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales, excepto, entonces le ponen un menos y llaves para que quede conjunto, menos el conjunto que tiene al 1. Entonces para decir que es todos los reales excepto el 1, quitándole o restándole el conjunto que tiene el 1. Entonces no olvidar que tiene que ponerlo entre llaves porque es conjunto. Y en los conjuntos ok. la operación de resta está definida, pero nada más para ellos. Sí, está bien, primo. Sí, Bueno, entonces aquí, entonces mire que es una función no definida en 1. En cualquier otra parte usted puede definirla. Entonces usted puede decir f de menos 1. Entonces le dice que es 1. F de 2. Y le dice que es 7. F de 3. Yo le puedo poner aquí f de... entonces aquí le pongo f de 0. F de 2 porque F de 1 no. Entonces aquí F de 0. F de 1 no. F de 3. Entonces la notación de F de 3. ¿Qué quiere decir F de 3?
es la imagen o el valor de la función en 3. Entendiéndola como maquinita, si entra el 3, ¿en quién lo transforma? Sí, entonces mire que si yo después le pido f de 4, le digo enter y me dice entonces, f de 0 es 1, f de 2 es 7, f de 3 es 13 y f de 4 es 21. Es así, le dan Ok, las imágenes de la función. Entonces, listo. esas son imágenes de la función. O valores, son imágenes o valores de la función en los puntos 0, 2, 3 y 4. En los puntos del dominio, los que están entre paréntesis. Es así. Uno aprende el lenguaje, aprenderlo a decir, practíquelo mucho, menos mal volver a escribir, a escuchar estas grabaciones para practicar mucho el lenguaje. Entonces es una función que no está definida en uno, pero vamos a ver de que sí podemos analizar cuál es la tendencia o comportamiento de los valores de la función cuando te acercas a uno. Entonces para eso llegamos y importamos, tenemos 8 minuticos, pandas como PD, que sirve para procesamiento de datos, y los datos se pueden organizar en tablas. Los datos estructurados van en tablas. Entonces vamos a hacer un análisis tabular de la función, a ver, del comportamiento de la función a través de una tabla y luego a través de un gráfico con Matplotlib. Entonces eso es una aventura súper bonita. Entonces con pandas yo le digo, bueno, pues dame los X por izquierda. Entonces yo pongo izquierda. Entonces dame unos X por izquierda y le digo np.array y le digo, aquí entre corchetes, números por izquierda que se acerquen a 1. Entonces empiezo en 0, 0.5, 0.9, y ya estoy más cercano a 1, 0.99 y estoy más cercano a 1, 0.999 y estoy más cercano a 1, 0.9999 y estoy más cercano a 1. Entonces me acerqué a 1 por izquierda, es decir, a través de valores menores que 1. Y me puedo acercar también por derecha. Entonces yo voy a decirle, dame unos valores X para acercarme por derecha. Entonces lo digo np.array, es función, entonces pone entre paréntesis de una lista de Python, entonces pone entre corchetes y voy a acercar por derecha, entonces empiezo en 2, luego en 1.5, o sea que voy bajando, moviéndome hacia la izquierda hacia 1, 1.1, ya estoy más cercano a 1, 1.01, ya estoy más cercano a 1, 1.001, ya estoy más cercano a 1, 1.0001, ya estoy más cercano a 1. Entonces mire que se acercó por izquierda y por derecha. Aquí también importamos import numpy as np. Entonces se acerca y ya va a decir, y bueno, ¿y cuántos son los valores y? Los y por cuando te acercas por izquierda. ¿Cuáles son los valores de la función cuando te acercas por izquierda? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues la función evaluada en los X por izquierda. Evaluada. Entonces, coge la función y la evalúa. Y mire que ya le dice, módulo no phone, dice pandas. Ah, bueno, no hemos instalado panda, entonces nos dice. Entonces, vas al nuevo terminal y en este ambiente virtual le instalas pandas, pip install pandas. Y instalamos también NumPy. Pandas para procesamiento de datos, NumPy para funciones matemáticas y vectores. ¿Y por qué vectores? Porque la información va en vectores y matrices. Y pip, porque es el gestionador de paquetes de Python. Instalar NumPy. Instalar NumPy, o sea, la librería NumPy, o sea, de cálculo numérico de Python. Entonces ya con eso restauramos el kernel, lo restauramos. Y cuando lo restaura, vuelve y le da otra vez. Y bueno, le dice, bueno, y ahora sí muéstreme esos valores por izquierda que calculó. Los y por izquierda. Ah, bueno, pues me dio 1, 1.75, 2.71, 2.97, 2.997. ¿A dónde se están acercando estos valores? 2.999, mira.
Entonces empezó en 1, 1,75. ¿A dónde tienden? ¿Cuál es la tendencia? ¿A dónde están tendiendo, prima? Los valores por izquierda. A 3. A 3, ¿cierto? Están tendiendo a 3, Sí. están acercando a 3. Entonces empiezan en 1, 1,75, 2,71, 2,97, 2,99, 2,999. Entonces se están acercando a 3. Entonces aquí sacas una conclusión. El límite por izquierda es 3. Entonces aquí le 3 ponemos una línea. cerrado. Entonces eso que usted observó, lo pone, se escribe así. Que el límite cuando la X tiende, esta es una flecha también, todo, o va hacia 1, pero por izquierda, entonces para decir por izquierda ponen menos, super menos, de la función que tenemos, ¿cuál? La función X al cubo menos 1 sobre X menos 1 es 3, que cuando ella se acerca por izquierda a 1, la función tiende a 3. Y ahora miremos qué pasa cuando se acerca por derecha. Entonces pongámosle aquí que también calcule la y por derecha. ¿Hay cómo calcular la y por derecha? Pues la función la evalúa en las x por derecha, en esos valores todos. Él en un solo paso las evalúa todas. Aquí viene la ventaja porque cuando un estudiante hace eso a mano en una calculadora le toca hacer ese cálculo para cada uno y ir llenándolo. Entonces aquí le ponemos los y por derecha para que me los muestre y dice, bueno, empieza en 7, 4,5, 3.31, 3.03, 3.003, 3.0003. ¿A dónde tiende por derecha? Parece que a 3 también. Ajá. Entonces los límites laterales son iguales. Entonces usted llega y Ok. pone así, entonces otra vez backslash, el límite, guión bajo, cuando x tiende todo a 1. Esto vuelve y lo practica hasta que le recomiendo que lo escriba a mano y aquí también de la función y otra vez frac de x a la 3 menos 1 sobre x menos 1 es también 3. Entonces, si por derecha y por izquierda tiende a 3, entonces usted escribe, en la siguiente escribe en la línea Markdown, aquí copiamos esta para no tenerla que volver a copiar, es que el límite unilateral, ya no son límites laterales, o sea, ya no le ponemos super más ni super menos, que el límite en 1 es 3, que el límite en 1 es 3. Entonces, si los límites laterales son iguales, el límite unilateral existe y es el límite, es igual al límite de cualquiera de los laterales. Entonces, aquí ya estableció la tendencia. La función tiende a 3 cuando x se acerca a 1, pero no, nada más se puede acercar a 1, no lo puede tocar. Acordate que el 1, cuando lo evaluamos en 1, traque, da error indefinido, ¿cierto? Entonces Sí. eso se concluye diciendo esa función no está definida en 1, pero tiene una tendencia definida en 1. Esta función no está definida en 1, pero tiene una tendencia establecida en 1 y es 3. Es decir, a medida que x tiende a 1, y tiende a 3. Es decir, que a medida que x tiende a 1, y tiende a 3. Es decir, que a medida que x tiende a 1, y tiende a 3. Entonces hay veces que lo escriben simbólicamente, simbólicamente el profesor va a escribir así, utilizando lo que he visto de lógica, y es cuando x todo 1, aquí le ponemos un espacio, ray
arrow, flecha a la derecha para un entonces que cuando x tiende a 1, entonces y tiende a 3. Aquí le ponemos, dice que algo no le gustó, vamos a ver cuál. Quad, aquí le ponemos también quad, quad de espacio. Sí, porque no puso to, sino to. Entonces, Yo también. entonces mira que Ok. cuando x tiende a 1, entonces y tiende a 3. Yo Es como entendí que tres. tender a 1 es la causa del efecto de y tender a 3. Tender a 1 es la causa del efecto de que y tiende a 3. Eso lo vemos así tabularmente. Bueno, tabularmente eso se ve así. Tabularmente esto se ve así. Entonces hacemos la tabla. Entonces, bueno, pues aquí la cosa, trazamos la tabla. Entonces decimos tabla es igual a PDE de pandas, para llamar a la librería pandas, a la función DataFrame. DataFrame es como marco de datos para crear un arreglo de datos estructurados a través de un diccionario. Y un diccionario es una estructura delimitada por llaves. Le pones una clave para la tabla, es decir, el nombre de la primera columna que sea las X, X, así, las X, ¿cierto? Le pone entre paréntesis las X. Dos puntos, las X por derecha, por izquierda primero, izquierda. Y coma, ponemos otra clave, las Y, las Y, las Y, ¿cierto? Así, más o menos. Sí. Las Y, y pone la Y. Dos puntos, Y por derecha, derecha. Entonces así, bueno, se me perdió la otra llave, ¿cierto? Es que estaba en él aquí. Se nos había quedado retrasadita por aquí. Y después le digo, bueno, muéstrame la tabla. Y miren la tabla. Entonces miren que la tabla muestra que miren acá la columna de las X. Empieza en 0, 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, luego con 9.999. Y la de las Y respectivas, 7, 4,75, 3,31, 3,03 y 3,03 y 3,0003. Mostrando que a medida que X tiende a 1 por izquierda, a través de valores menores que 1, tiende a 1 por izquierda, la Y, eso se le da de arriba hacia abajo, tiende a 3. Tiende a 3 o disminuye hacia 3. Disminuye hacia 3. Ok. Baja hacia 3. Ese Sí. baja hacia 3 creo que sería down arrow. Entonces, eso de pronto se escribe así, que a medida que X crece hacia 3, entonces uno se pone para describir ese comportamiento. Es como si usted fuera un biólogo que está describiendo comportamientos de animales cuando se les hace tal cosa. Entonces aquí, cuando X, up arrow, como flecha hacia arriba, up arrow. ¿Usted se vio la película Up? Sí. La de la casa que sale flotando con los globos. Sí. Y, Sí. down arrow. Down arrow. Vamos a ver si es down arrow. Yo estoy aquí. Yo creo que a ver si me da. Sí, mire que sí. Entonces me Sí. falta el espaciecito. Uy, qué verga, que eso me está quedando, mejor dicho. Esto me fascina. Qué cosa tan maravillosa. Cuadro. Entonces aquí, mira que dice, a medida que X crece hacia 1. Entonces le dice, ¿hacia dónde? Pues hacia 1. Entonces Y decrece hacia 3. Hacia 3. Y crece hacia 3. Qué belleza. Perfecto. Muy bacano. Y así hacen lo mismo, pero para la tabla por derecha. Entonces, bueno, en realidad esta Ok. la llamamos tabla de análisis por izquierda. Y aquí le ponemos el nombre otra vez. Guión bajo izquierda. Y ya simplemente copia el código para poner en la otra por derecha. Entonces aquí le pone control V. Entonces aquí simplemente lo cambia por derecha.
un estudiante me ha enseñado qué se hacía acá, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Es en honor a un estudiante llamado Jainer. Él me dijo como que era como, yo me paro en una parte, creo que le doy shift. Bueno, tengo que volver a recordar cómo me lo enseñó. Derecha. Es, bueno, ya aquí, y mira que Y por derecha. Yo ya he cambiado todas. O arriba estaba, ay, es que tengo que poner Y por izquierda. Porque a X por izquierda le corresponde Y por izquierda. Y a X por derecha le corresponde Y por derecha. Entonces, acá en la tabla era así. Entonces, mire que cuando X tiende up hacia 1, o sea, crece hacia 1, la Y crece hacia 3, o sea que es up en ambos casos. Es up en ambos casos. Ok. Row es up, como la película. Es up en ambos casos. Y aquí por derecha, miren la tabla. Cuando la X está tendiendo a 1, pero está decreciendo, porque arranca en un valor grande hacia un valor pequeño. Entonces, cuando decrece a 1, la Y decrece a 3. Entonces, en ambos casos es down. Entonces, así simplemente lo cambia a down. Entonces, aquí llega y taque, copia acá la conclusión. Un estudiante, y la debe de uno aprender a hacer también verbal. Entonces, aquí ya lo pone down y down. Y vea, eso queda afilado en inglés con berraco. Mejor dicho. Entonces aquí, y ya con eso fue tabular. Y ahora ver eso gráfico. ¿Cómo lo ve gráfico? Entonces aquí veamos esta tendencia de manera gráfica. Entonces hay que aprender también a leerla acá. Entonces aquí, cuando lo vamos a ver gráfico, lo hacemos con Matplotlib. Entonces importa matplotlib.pyplot as plt, y además que va a decir que Matplotlib no está instalado, entonces le decimos así. Entonces instale también pip install matplotlib. Entonces él lo instala. Yo te he hablado de esta librería de visualización creada por John Hunter. Él ya murió, creo que murió en 2012, un científico muy bueno que creó esta librería, y lo que las creó fue para visualizar datos de personas con epilepsia, para analizar la epilepsia. Creo que era un neurólogo. Bueno, entonces cuando la hace, usted le dice grafíqueme los puntos PLT. Bueno, en realidad yo quiero poner de una vez, por cierta razón, graficarlas con Plotly. Entonces, porque eso no lo grafica interactivo. Entonces acá no voy a importar este código y este otro. Entonces, en realidad, control C, ve y lo corrijo, mi chica. Bueno, no hay problema. Y aquí, control V, ya no necesitamos porque estaba acá listo. Y es porque estos gráficos con Plotly son interactivos. Entonces la lectura de esto es mucho mejor para comprender. El concepto del límite da duro, mata gente. No sé a usted cómo le han dicho los compañeros. Han muerto gente. El concepto del límite muere gente. Ay, Dios mío. Entonces así, vamos a decir, bueno, pues ya la tabla la teníamos, entonces borremos eso. Entonces le decimos que grafique un skater de la tabla. Bueno, la tabla ya la creamos. Entonces hay una tabla por izquierda, tabla por derecha. Entonces aquí le pongo tabla izquierda, tabla izquierda. Aquí le voy a poner un backslash enter. Sí, ¿qué le han dicho los compañeros? Que eso se pierde como un berraco. En límites no he escuchado comentarios al respecto. Vea qué bien, vea. Entonces aquí, esta es
comportamiento de la función y la ponemos entre símbolo de LaTeX f de x igual a, ponemos frac x a la 3 menos 1 sobre x menos 1. Pero en realidad es que usted vaya con la idea de que es lo que se busca en límite. Si usted le va a entender al profesor, mucho mejor va a decir, ve, ahora sí, ya con el profesor como que ya el profesor le entiendo mejor que al primo. Y es como que el cerebro como que se alimentara de las ideas hasta que ya comprende todo. Entonces ahora, y Ok. comprenderlo es muy bueno porque ya lo va a disfrutar. Es así, fig, vamos a ponerle aquí a ver que ya. Entonces aquí dice que Plotly tampoco está instalado, entonces le decimos, bueno, instale Plotly, pip install Plotly, que ya gráficos interactivos, mucho mejor. Se está demorando un ratico en instalarla. Y ahora sí, entonces, bueno, bueno, vamos a ver si me la corre sin, ¿cómo es? Sin... Ah, me falta todavía otro paquetico. Eso pide paquetes al 100. Control C. Te le digo que pip install control V. Ay, esta es la parte que no me gusta porque siempre me olvida. Siempre me olvida que no la puedo copiar así, sino con control shift V. Ahí sí. Con control shift V, enter. Y él instala ese paquete también. Y ahora sí, vamos a ver si no necesita reiniciar el kernel para que nos haga el gráfico. Ay, a ver. Dice que vamos a darle, bueno, pero si ya la instalé, vamos a ver, pero aquí no me quiere. ¿Cómo hago para reiniciar el kernel? pip install control shift V, ahí está. A ver, reiniciar el kernel, ¿por qué no me aparece reiniciar el kernel? Para reiniciar el kernel, cerrar todo, borrar todas las salidas. Yo creo que con borrar todas las salidas ya reinicia el kernel. Entonces vamos a volverle a dar aquí. Así ya, parece ser que sí. Entonces cálculo de los valores por izquierda, que los muestre, cálculo de los valores por derecha, la tabla por izquierda, la tabla por derecha, ay Dios, si no quieres que valga error y sigue pidiendo este paquete, siendo que ya lo instalé, siendo que ya estamos y está en el mismo, ¿qué será? Pero no está instalado, ay no. Y ya todas las veces que lo he hecho, siempre lo ha hecho. Bueno, me va a tocar con Matplotlib porque no lo hizo aquí. Ay Dios. Bueno, después ya lo corrijo prima. Antes voy a hacer visualizaciones gráficas. Y aquí importamos import matplotlib.pyplot as plt y escribimos plt.skater. ¿Skater qué es, prima? Skater, creo que es como diagrama. X y izquierda, pero es un diagrama como Y izquierda. Es como, no es el de puntos, ¿cómo es? El diagrama de puntos, muy bien. Diagrama de puntos o diagrama de dispersión, perfecto. Entonces ahora sí, lo Dispersiones. hacemos con este. Y mire que él nos muestra un conjunto de puntos. Y mire que en X, o sea, en la horizontal, se está moviendo 0,
0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, está moviéndose hacia el 1, está pasando de 0 a 1, y los puntos que está pasando están ascendiendo hacia A 3. 3. Entonces que a Sí. medida que te mueves de izquierda a derecha, tendiendo hacia 1, los valores de la función están Están ascendiendo hacia 3. creciendo. Ajá. Entonces que Ok. mientras que el uno asciende hacia 1, el otro asciende hacia 3, es una función creciente, creciente hacia 3. Y la otra, el que los dos hagan lo mismo también quiere decir que cuando el uno decrece el otro también, es que es una función creciente. De todas maneras decimos que es creciente, no decreciente, sino que es creciente, porque si los comportamientos son iguales, es porque es creciente. Es decir, que cuando la una aumenta, la Oh, otra también, y cuando la otra disminuye, la otra también, es que decimos que la función es creciente. Es así, mire que nos hizo el gráfico, pero en Matplotlib, yo quería en Plotly porque cuando usted en Plotly se para en el punto le muestra las coordenadas X y Y, entonces usted ve cómo cambian las dos, cómo al cambiar las primeras cambian las segundas, entonces como un gráfico interactivo tocando los puntos del gráfico, más que Matplotlib es estático. Este voy a moverlo, ¿cierto? Que me quede como arriba, bueno, pero ya cuando, ya más tardecito. Pero entonces que le quede esa parte, cómo se ve gráfico y cómo se ve eh, tabular el concepto del límite. Así es como lo introducen al límite. ¿Se acuerdan entonces del límite cuando se lo contaron? ¿que se me acuerda el límite qué? Como cuando se lo contaron. Sí, un poquito. Ejemplo ilustrativo. Ah, vamos, amor, vámonos, amor. Sí, ya vamos a cerrar, prima. De límites. Pues. Entonces, eh, me saluda. Mi tío ya apareció. Ah, por ahí ahorita hablé con él. Oiga, pero ¿qué es esto, por Dios? Un sobrino abandonado. Ay, y que saludes de mi papá. Ah, muchas gracias. Para usted y para Yasmira. Ah, muchas gracias. Yo le voy a enviar, entonces, haga ejercicios de límites. Entonces, de este mismo libro de Purcell, si yo ya se lo Ok. compartí, y si no, del de Stewart, coge, por ejemplo, los primeros 5 libros de ejercicios de límites para calcular límites. Pero bueno, lee primero cómo lo van a calcular algebraicamente, porque primero le van a pedir calcularlo algebraicamente. También le van a pedir que lo haga así tabular y también gráfico. Le van a pedir los tres, pero casi todos los parciales es como algebraico, mm, usualmente, pero hay que preguntarle al profesor a ver cómo les va a evaluar, de pronto si es a través de plataformas, si es escrito, si les va a poner con calculadora a hacer la parte tabular y gráfica, o con calculadora solamente la parte algebraica, o sin calculadora la parte algebraica, entonces ver como dependiendo del profesor, cómo lo van a hacer. Muchas gracias, prima. Ok. A usted, primo, hasta luego entonces. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Dios la bendiga.